Capítulo 2. El verdadero fundamento. Sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 3:28. Quisiera reflexionar en torno a esta declaración con mis lectores a la luz del texto básico que en el capítulo anterior comenzamos a analizar. No hay margen de duda en cuanto a que la condición que se conoce como depresión espiritual es una dolencia muy común. A decir verdad, mientras más se piensa y se habla acerca de ella, más evidente resulta lo común que es. Estas consideraciones respecto de tal condición se ven motivadas porque, como ya lo he insinuado, hay por lo menos dos grandes razones para hacerlo así. La primera de ellas es que resulta muy triste ver que alguien se encuentra en dicha condición. La segunda razón es aún más grave e importante, y es que tales personas son un pobre reflejo de la fe cristiana. Al enfrentarnos al mundo moderno con todos sus problemas y agitaciones, dificultades y tristezas, es de suma importancia que nosotros, los que nos llamamos cristianos y proclamamos el nombre de Cristo, representemos nuestra fe ante los demás de tal manera que les demos la impresión de que nosotros tenemos la solución y la respuesta. En un mundo donde tristemente todo anda por caminos erróneos, nosotros deberíamos destacarnos como hombres y mujeres de otra índole, como gente caracterizada por una certeza y un gozo fundamentales a pesar de las condiciones adversas. Creo que estaremos de acuerdo en que tal es la imagen del pueblo de Dios que en todas partes nos presentan las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los hombres de Dios se destacan por eso, y en cualesquiera circunstancias y condiciones parecían poseer un secreto que los capacitaba para vivir triunfalmente y salir más que vencedores. Nos corresponde, por tanto, examinar muy de cerca este estado de depresión espiritual. Ya hemos dado un vistazo general a esta condición y hemos considerado algunas de sus causas principales. Ya hemos visto que, de acuerdo con el salmista, la esencia del tratamiento es que en realidad debemos enfrentarnos con nosotros mismos. Dicho de otra manera, debemos hablarnos a nosotros mismos, en vez de permitir que sea nuestro yo quien hable con nosotros. Debemos hacernos cargo de nosotros mismos. Debemos dialogar con nosotros mismos, así como el salmista dialogó consigo mismo, y hacernos la pregunta: ¿por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Salmo 42:5. ¿Por qué vamos a deprimirnos y desanimarnos? No tenemos derecho a sentirnos así. El salmista se encara consigo mismo y habla consigo mismo, discute con él y se lleva a sí mismo a una postura de fe. Se autoexhorta a tener fe en Dios y es entonces cuando está en condiciones de orar a Dios. Quiero adoptar el método propuesto por el salmista. El principio vital es que debemos enfrentarnos a nosotros mismos y hacer un autoexamen. Y si no nos contamos entre aquellos que parecen nunca haber conocido el gozo de la salvación y el gozo del Señor, tenemos que descubrir las causas, que pueden ser muchas. Soy del parecer que lo más sabio en este caso es ocuparnos de estas causas una a la vez y de manera detallada. No debemos dar nada por supuesto, pues hasta podría asegurarse que la causa principal del problema en esta cuestión es la tendencia fatal a tomar todo por supuesto. A medida que hablo con los demás acerca de esto, más y más he podido constatar que esta es la causa principal. Hay tantos que parecen nunca haber llegado a una verdadera postura cristiana porque no hay claridad en su mente en cuanto a ciertos asuntos primordiales y ciertas cosas fundamentales que deberían tratarse desde el principio. A riesgo de ser mal interpretado en este punto, digámoslo de la siguiente manera. Me parece que el problema particular que nos ocupa tiende a ser más común entre aquellos que han sido educados a la manera religiosa y que es más probable que afecte a quienes han sido educados en hogares cristianos y siempre han sido llevados a un lugar de adoración que a quienes que no han tenido esta experiencia. Hay mucha gente así que
parece ir por la vida como envuelta en la superficialidad de la miseria, para usar las palabras de Shakespeare. Son gente que parece nunca salir de esta condición. Son gente que pertenece a la iglesia y que está muy interesada en todo lo que tenga que ver con ella. Sin embargo, cuando se les compara con el concepto neotestamentario del nuevo hombre en Cristo, de inmediato se nota una gran diferencia. Ellos mismos lo saben y esta es con frecuencia la causa de su depresión y de su infelicidad. Cuando ven el regocijo de otros cristianos, dicen, bien, no puedo decir que yo sea así. Esa persona tiene algo que yo no tengo. Y darían el mundo entero si pudieran llegar a tener algo de lo que aquella persona tiene. Toman las biografías cristianas y leen la vida de varios santos que adornan la historia de la iglesia cristiana y reconocen abiertamente que no son como ellos. Saben que nunca lo han sido y que esta gente, obviamente, ha disfrutado de algo que ellos mismos jamás han tenido. Son muchos los que se encuentran en tal infeliz situación. La vida cristiana les parece un problema constante y siempre están haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué no puedo llegar allí? ¿Por qué no puedo ser así? Leen libros destinados a instruir en la vida cristiana y asisten a reuniones y conferencias siempre buscando ese algo, sin encontrarlo, y se desaniman y se abaten y se angustian. Ahora bien, es muy importante que al enfrentarnos con estas personas estemos completamente seguros de que entienden con claridad los principios más elementales y de mayor importancia de la fe cristiana. No han sido pocas las ocasiones en que al hablar con ellas encuentro que su verdadero problema radica precisamente aquí. No podría decir que son cristianos, no podría decir que no son cristianos, pero son los que propongo que llamemos cristianos miserables, simplemente porque no han entendido el camino de la salvación y por tal razón toda su fe y todos sus esfuerzos resultan en grado mayor o menor inútiles. A menudo centran su atención en la cuestión de la santificación, pero esto no les ayuda porque no habiendo entendido lo que es la justificación y habiendo dado por hecho que están en el camino correcto, dan también por hecho que todo lo que deben hacer es seguir ese camino. Un interesante punto teológico sería ver si tales personas son realmente cristianas. En mi opinión diría que lo son. Y el ejemplo clásico es, por supuesto, Juan Wesley. Yo vacilaría en decir que antes de 1738, Juan Wesley no fue cristiano. Pero de una cosa estoy seguro. Antes de 1738, Juan Wesley no había entendido el camino de la salvación. Entendido como la justificación solo por la fe. En cierto sentido, Wesley se había sometido a la enseñanza plena de la Biblia, pero no la había entendido ni la había hecho plenamente suya. No tengo la menor duda de que él habría contestado correctamente si alguien le hubiera preguntado incluso acerca de la muerte de nuestro Señor. Sin embargo, de manera vivencial, Wesley no entendía claramente la justificación por la fe. Podemos recordar que Wesley llegó realmente a entender esta vital doctrina solo después de haberse reunido con los cristianos moravos y en particular luego de la conversación que sostuvo con alguien de nombre Peter Bowler mientras viajaba de Londres a Oxford. He allí un hombre que intentaba hallar la felicidad en su vida cristiana haciendo buenas obras, predicándoles a los prisioneros de Oxford, renunciando a sus privilegios universitarios y enfrentándose a los peligros de cruzar el Atlántico a fin de predicarles a los paganos de Georgia. Wesley intentaba hallar la felicidad viviendo una vida de acuerdo con lo prescripto. En realidad, todo el problema de Juan Wesley consistía en que él nunca había llegado a entender plenamente la doctrina de la justificación por la fe. No había entendido este versículo que estamos considerando. Sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 3, 28.
Resulta casi imposible creer que tal hombre, que había sido educado en un hogar excepcionalmente religioso y que había dedicado toda su vida y todo su tiempo a la obra cristiana, pudiera desde un principio haber estado equivocado respecto de algo tan primordial y básico. Pero así fue. Lo que estoy diciendo es que esto mismo sucede todavía con un gran número de personas. Han dado por hecho que están en lo correcto respecto de los fundamentos, pero nunca han estado en lo correcto respecto de su justificación. Y es precisamente aquí donde el diablo causa confusión. A él le conviene que tales personas se preocupen por la santificación y la santidad, y por varias otras cosas, pero nunca podrán estar en lo correcto mientras estén en lo incorrecto respecto de la justificación. De allí que debamos empezar por este punto. No tiene caso que nos ocupemos de la superestructura, si el fundamento no está bien puesto. Por lo tanto, empezaremos con esta doctrina. La confusión no es algo nuevo, sino en cierto modo la obra maestra de Satanás. Mientras él nos mantenga confundidos en cuanto a esta doctrina, hasta nos alentará a ser justos. Y es evidente que él lo está haciendo así ahora, ya que la gente promedio de la Iglesia parece considerar cristiano a cualquiera que haga buenas obras, aun cuando tal persona puede estar enteramente equivocada en cuanto a la verdad preliminar. El problema no es nuevo, y ya lo enfrentaban los judíos. Esto era lo que nuestro Señor continuamente les decía a los fariseos, y lo que el apóstol Pablo ciertamente discutía con los judíos. Ellos estaban del todo equivocados respecto de la ley, y el problema principal radicaba en poder mostrarles el punto de vista correcto. Los judíos creían que Dios había hecho la ley para que mediante su cumplimiento el hombre pudiera salvarse a sí mismo. Según ellos, todo lo que debían hacerse era cumplir la ley. Quien la cumpliera podría justificarse a sí mismo. Quien llevara una vida conforme a la ley sería aceptado y bien visto por Dios, y creían poder lograrlo porque nunca entendieron la ley. Más bien le impusieron su propia interpretación y la acomodaron para que les resultara accesible. Pensaban que con esto todo estaba bien. Tal es la imagen de los fariseos que se nos presenta en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento. Este fue el problema esencial de los judíos y es todavía el problema esencial de mucha gente. Debemos darnos cuenta de que hay ciertas cosas que debemos entender muy claramente antes de que podamos esperar tener paz y disfrutar de la vida cristiana. Este punto preliminar dejarlo bien establecido mediante una exposición general de las enseñanzas de este tercer capítulo de la epístola a los romanos. En realidad, los primeros 4 capítulos de esta grande y poderosa epístola se concentran en este solo tema. Lo que Pablo ansiaba aclarar era este mensaje de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Ya en el capítulo 1, versos 16 y 17, había dicho: «A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe». Muy bien, pero la pregunta era, ¿por qué no todos creían esto? ¿Por qué no todos los que oían esta noticia la aceptaban casi automáticamente como la noticia más impresionante que el mundo hubiera alguna vez oído? La respuesta es que no la creían, porque no creyeron necesitarla. Su percepción de la justicia estaba equivocada. La justicia de la que habla Pablo significa estar bien con Dios. En última instancia, no hay felicidad, ni paz, ni gozo a menos que estemos bien con Dios. Todos estamos de acuerdo en esto. Sí, lo afirma el cristiano miserable y el cristiano que está firme en su fe. Pero la gran diferencia entre uno y otro es que el primero, el cristiano miserable, tiene una idea equivocada de cómo se llega a estar bien con Dios. Y este fue también el problema de los judíos. Ellos sostenían, como ya lo he mencionado, que el hombre llegaba a estar bien con Dios sometiéndose a la ley y cumpliéndola, tal como ellos la entendían.
pero toda su percepción de la ley era completamente errónea, de modo que la pervirtieron. Y el resultado fue que en sus manos justamente lo que Dios les había dado para promover su camino de salvación se convirtió en el principal obstáculo para salvarse. ¿Qué aprendemos de esto? Que antes de esperar que podamos llegar a disfrutar del gozo de esta salvación cristiana, debemos tener bien claros algunos principios muy sencillos. El primero de ellos es la convicción de pecado. Debemos reconocer con absoluta claridad nuestra pecaminosidad. Aquí, siguiendo el método del apóstol Pablo, presento una objeción imaginaria, y no faltará quien de inmediato me pregunte: ¿así que va usted a predicarnos acerca del pecado y de la convicción de pecado? Usted ha dicho que se propone hacernos felices, pero con tales predicaciones va a hacernos más infelices todavía. ¿Acaso se propone hacernos miserables e infelices? Mi respuesta es simplemente afirmativa. Esto es lo que en estos capítulos nos enseña el gran apóstol. Tal vez parezca paradójico, el término es lo de menos, pero no hay duda de que esa es la regla y de que no hay excepciones. Antes de que alguien pueda saber lo que es el verdadero gozo cristiano, tiene que llegar a sentirse miserable. En realidad, el verdadero problema con los cristianos miserables es que nunca han llegado a sentirse verdaderamente miserables porque nunca han llegado a sentirse pecadores. Al pasar por alto el primer paso esencial que lleva al gozo, han supuesto algo que no tienen derecho a suponer. Permítame decir esto en términos bíblicos. ¿Quién no recuerda al anciano Simeón de pie y con nuestro Señor Jesucristo en brazos cuando aún era niño? Simeón expresó algo muy profundo cuando dijo: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Lucas 2:34. Y no hay levantamiento si antes no ha habido una caída. Esta es una regla absoluta y sin embargo, tristemente, es algo que hoy en día muchos olvidan y muchos más dan por hecho. Pero la Escritura tiene su propio orden y si hemos de derivar los beneficios de la salvación cristiana, ese orden tiene que observarse. Lo único que lleva a un hombre a Cristo y lo hace confiar plenamente en Él es, en última instancia, una verdadera convicción de pecado. Si perdemos el rumbo, es porque no estamos verdaderamente convencidos de nuestro pecado. Por eso digo que este en particular es el problema de quienes han recibido una formación religiosa y cristiana. Muy a menudo su problema principal es que tienen una idea equivocada del pecado. Recuerdo que en cierta ocasión una persona, mujer por cierto, me expresó esto mismo de la manera más dramática. Había sido educada en un hogar muy religioso, siempre había asistido a un templo y era muy activa en la vida de la iglesia. A la sazón era miembro de una iglesia donde un buen número de personas súbitamente se habían convertido, dejando el mundo y su malvivencia, es decir, embriaguez y cosas por el estilo. Recuerdo bien cuando ella me dijo: puedo decir que casi desearía no haber recibido nunca la educación que recibí. Quisiera haber llevado la clase de vida que esta gente ha vivido, a fin de poder tener la maravillosa experiencia. ¿Qué es lo que esta mujer estaba diciendo? Pues que en realidad jamás se había considerado pecadora. ¿Y por qué no? Por muchas razones. La gente como ella piensa en el pecado solo en términos de hechos concretos, en términos de pecados. Y no solo eso, sino que piensa que estos pecados se limitan solo a ciertas acciones específicas. Por lo tanto, tienden a pensar que en realidad no son pecadores, porque nunca han cometido tales acciones. A decir verdad, algunas veces expresan esto de manera muy clara. Realmente nunca me he considerado un pecador. Y esto no es ninguna sorpresa, ya que desde un principio mi vida ha estado siempre protegida. Nunca he sentido la tentación de cometer este tipo de cosas, así que no es de sorprenderse que nunca me haya sentido un pecador. Ahora bien, aquí podemos ver la esencia misma de esta falacia. Esta gente piensa en términos de hechos específicos y se compara con otra gente y sus experiencias, y así sucesivamente. Por tal motivo nunca ha tenido una convicción real de pecado, y por eso mismo nunca ha visto con claridad que necesita de manera absoluta al Señor Jesucristo.
ha oído predicar que Cristo murió por nuestros pecados y asegura compartir esa fe, pero nunca ha conocido por sí misma su necesidad absoluta. ¿Cómo entonces puede tal gente llegar a sentirse convicta del pecado? De esto nos habla el apóstol Pablo en el 3er capítulo de su epístola a los Romanos, aunque también trata el tema en que todo el 2.º capítulo. Y lo hace a partir de esta gran tesis: no hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos han pecado y están todos privados de la gloria de Dios. Romanos 3:10. ¿Y quiénes son estos todos? Pablo nos dice a continuación que son los judíos y también los gentiles. Los judíos convendrían, por supuesto, en la indudable pecaminosidad de los gentiles, estos pecadores contra Dios que no pertenecían a su círculo. Pero Pablo aclara: un momento, también ustedes los judíos son pecadores. La razón por la que los judíos odiaban a Cristo y lo crucificaron, la explicación completa de la ofensa de la cruz, la razón por la que Pablo fue maltratado por sus compatriotas que odiaban la fe cristiana, fue que la fe cristiana afirma que los judíos que creían haber vivido siempre una vida justa y religiosa son tan pecadores como el peor pecador de los gentiles. Todos pecaron, de modo que ante Dios judíos y gentiles están igualmente condenados. Tal verdad sigue vigente en nuestros días, y si realmente nos preocupa la convicción de pecado, lo primero que debemos hacer es dejar de pensar en pecados específicos. Cuán difícil nos resulta esto a todos, pues todos tenemos estos mismos prejuicios. Limitamos nuestra noción de pecado a unas cuantas cosas y pensamos que no somos pecadores porque no las hemos cometido, pero no es así como se llega a la convicción de pecado, ni fue así como Juan Wesley llegó a verse como pecador. ¿Recordamos cómo fue que Wesley llegó a la convicción de pecado? Todo empezó cuando durante una tormenta en medio del Atlántico, Wesley observó la conducta de algunos cristianos moravos. Mientras él estaba aterrorizado por la tormenta y temía morir, los moravos no mostraron ningún temor. Al contrario, se veían tan felices en medio del viento huracanado como si estuvieran disfrutando de un día asoleado. Allí Juan Wesley cobró conciencia de su temor ante la muerte y de que en cierto modo parecía no conocer a Dios como esa gente lo conocía. Dicho de otra manera, Wesley comenzó a sentir su necesidad de Dios, y siempre es así como empieza a manifestarse la convicción de pecado. En punto medular de todo esto es que para llegar a reconocernos pecadores no debemos compararnos con los demás, sino enfrentarnos cara a cara con la ley de Dios. ¿Pero qué es la ley de Dios? ¿Acaso es simplemente no matarás o no robarás? ¿Acaso es yo nunca he hecho algo así, por lo tanto no soy pecador? Amigos míos, esa no es la ley de Dios en su totalidad, pero si realmente queremos conocerla, hela aquí. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Marcos 12, 30 y 31. Olvidémonos de borrachos y de gente así. Olvidémonos de toda esa gente de la que día tras día se habla en los periódicos, que leemos. La prueba para todos nosotros es la siguiente: ¿amamos a Dios con todo nuestro ser? Si no es así, entonces somos pecadores. He allí la prueba: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dios nos ha hecho para que vivamos para Él. Dios hizo al hombre para su propia gloria y con el propósito de que éste viviera enteramente para Él. El hombre debía de ser su representante y habitar en comunión con Él. Debía ser Señor del universo y glorificar a Dios, como lo expresa el Catecismo Menor. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Si no lo hacemos así, somos pecadores de la peor calaña, aunque nos pese reconocerlo. O digámoslo de este modo, que en mi opinión lo encuentro de gran valor para enfocar este asunto. Dios sabe muy bien que les estoy predicando acerca de mi propia experiencia, ya que yo mismo recibí una educación muy religiosa. Estoy predicando también acerca de mi propia experiencia como alguien que frecuentemente tiene que ayudar a gente que ha sido educada del mismo modo. El hombre nació para conocer a Dios, de modo que la pregunta es: ¿conocemos a Dios?
Y conste que no estoy preguntando acerca de la fe de nadie ni de las creencias que de él puedan tenerse. Ser cristiano es tener la vida eterna, como lo dice nuestro Señor en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. He aquí entonces la prueba que debemos aplicarnos. No se trata de si yo he incurrido en esto o en aquello, más bien se trata de una prueba positiva. ¿Conozco a Dios? ¿Es Jesucristo una realidad para mí? No pregunto quién sabe algo acerca de Dios, sino si realmente lo conocemos y si estamos disfrutando de su presencia. Y si Él es el centro de nuestra vida, el alma de nuestro ser y la fuente de nuestro más grande gozo, porque Dios debe ser todo esto. De tal manera creó Dios al hombre que esa debía ser la relación, el hombre en comunión con Dios, disfrutando de Él y caminando con Él. Todos nosotros debemos tener esa relación con Dios, y si no la tenemos, vivimos en pecado. Pues la esencia del pecado consiste en no tener tal relación con Dios. Y no tenemos ningún derecho a no tenerla, pues eso es pecado, en su peor y más profunda expresión. Dicho de otro modo, la esencia del pecado consiste en que no vivamos totalmente para la gloria de Dios. Por supuesto, cuando incurrimos en pecados específicos, agravamos nuestra culpa ante Dios, pero podemos ser inocentes de todos los peores pecados y no obstante ser culpables del terrible pecado de estar satisfechos con nuestra propia vida, de estar orgullosos de nuestros logros y de despreciar a los demás y creernos mejores que ellos. No hay nada peor que eso, porque estaremos haciéndonos creer que de alguna manera estamos más cerca de Dios que los demás, cuando la verdad es que en ningún momento lo hemos estado. Cuando asumimos tal actitud somos iguales al fariseo en el templo, que le daba gracias a Dios de no ser como aquel otro, como ese recaudador de impuestos. Nunca el fariseo había sentido la necesidad del perdón, y no hay pecado más terrible que ese. No conozco a nadie peor que a quien dice, ¿sabes una cosa? La verdad es que nunca he sentido que soy un pecador. Ese es el colmo del pecado, pues significa que quien lo dice no ha cobrado conciencia de la verdad acerca de Dios ni de la verdad acerca del mismo. Leamos la argumentación del apóstol Pablo y encontraremos que su lógica no solo es inevitable, sino incontestable. No hay uno solo justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10. Sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. 3:19. Quien nunca ha cobrado conciencia de su culpa ni de su culpabilidad ante Dios, nunca experimentará el gozo en Cristo. Resulta imposible. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:13. No son los santos los que me necesitan médico, sino a los enfermos. No son los sanos los que necesitan médico, sino a los enfermos. 9:12. He aquí el primer paso, convicción de pecado. Si no tenemos convicción de pecado ni conciencia de que ante Dios somos indignos y de que estamos absolutamente condenados y que le hemos fallado, no hagamos nada que no sea llegar a tal convicción y cobrar tal conciencia, porque jamás tendremos gozo ni nos libraremos de nuestra depresión hasta que arreglemos eso. La convicción de pecado es un paso esencial hacia una verdadera experiencia de salvación. Esto me lleva al segundo principio. El cristiano verdadero se da cuenta de que a la convicción de pecado le sigue el camino de Dios, de la salvación en Cristo. Esta es la grandiosa buena nueva. Esta es la justicia que proclamo, dice en efecto Pablo a los romanos. La justicia que es de Dios en Jesucristo, justicia de Dios. Romanos 3, 21 y 22. ¿De qué habla Pablo? Si se prefiere, puedo plantearlo en otra pregunta. ¿Cuál es el punto de vista acerca de Dios? ¿Por qué vino al mundo? ¿Qué ha hecho Dios en Cristo? ¿Es Cristo solamente un maestro, un ejemplo a seguir o algo por el estilo? No desperdiciemos nuestro tiempo en trivialidades. No. Esta justicia de Dios en Jesucristo es un asunto positivo. La salvación está toda en Cristo, y a menos que nos sintamos silenciados en Cristo cuando todo lo demás ha fallado, no es ninguna sorpresa que no seamos felices. La justicia de Dios en Jesucristo significa que Dios lo envió al mundo para que Él pudiera honrar la ley, y así el género humano pudiera ser perdonado.
He aquí alguien que obedeció perfectamente a Dios. He aquí alguien, Dios encarnado, que tomó la naturaleza humana y se hizo hombre y rindió a Dios perfecto homenaje, perfecta lealtad y perfecta obediencia. Cristo cumplió la ley de Dios de manera completa y absoluta, sin fallar en nada. Y no solo eso, en su clásica doctrina de la expiación, Pablo añade otras cosas. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 3, 25 y 26. Lo cual significa que antes de que el hombre pudiera ser reconciliado con Dios y llegar a conocerlo, debe ser quitado su pecado. Dios ha dicho que Él castigará el pecado y que el castigo del pecado es la muerte y la expulsión de la presencia de Dios. Esto es algo que debemos encarar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pablo nos hace saber que Dios ha puesto como propiciación a Jesucristo. Este es el medio empleado por Dios. El hecho de que Jesucristo sea la propia propiciación de nuestros pecados significa que Dios lo ha hecho responsable de estos. Se le ha hecho cargar con ellos y Dios se ha ocupado de ellos y los ha castigado en él. Y puesto que Dios ha castigado nuestros pecados en Cristo, en su cuerpo crucificado, ahora puede perdonarnos con toda su justicia. Como podemos ver, se trata de doctrina de altura. Es muy atrevido que el apóstol lo diga, pero hay que decirlo, y yo debo repetirlo. Siendo Dios justo, santo y eterno, no podría perdonar el pecado del hombre sin antes castigarlo. Así lo ha dicho, así tenía que hacerlo, y así, bendito sea su nombre, lo ha hecho. Por lo tanto, Dios es justo, y es también el que justifica a los que creen en Jesucristo. El pecado ha sido castigado, de modo que Dios, que es justo y recto, puede perdonar el pecado. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? De la siguiente manera, Dios acepta la justicia de Cristo, esta justicia perfecta de cara a la ley, que Jesucristo ha honrado en todos sus aspectos. Jesucristo la ha cumplido y obedecido, y ha sufrido su castigo. La ley ha sido plenamente satisfecha. Este es, nos dice Pablo, el camino de la salvación divina. Dios nos ha dado la justicia de Cristo. Si estamos conscientes de nuestra necesidad de esa justicia y acudimos a Dios y reconocemos tal carencia, Dios nos dará la justicia de su propio Hijo. A los que creemos en Él y nos imputa su justicia y nos considera justos, declarándonos y pronunciándonos justos en Jesucristo. Este es el camino de la salvación, el camino de la salvación en Cristo, el camino de la salvación mediante la justificación por la fe. Lo que puede resumirse de la siguiente manera: yo no veré, ni creeré, ni buscaré nada, ni a nadie que no sea el Señor Jesucristo. Me gusta la manera en que Pablo lo expresa cuando pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida por tal principio. ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. 3:27. Judíos insensatos, dice Pablo, ustedes se jactan de haber sido circuncidados y de que tienen los oráculos de Dios y de que son el pueblo de Dios, pero deben dejar de jactarse y no seguir confiando en el hecho de que cuentan con esta tradición y de que son descendientes de sus antepasados. No hay lugar para la jactancia, sino que deben confiar exclusivamente en el Señor Jesucristo y en su obra perfecta. En este sentido, el judío no es superior al gentil, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nosotros miramos a Cristo y solamente a Él. En ningún sentido fijamos la mirada en nosotros mismos. Pongamos esto en términos enteramente prácticos y permítanme decirles que hay una manera muy sencilla de ponernos a prueba y ver si realmente creemos esto. Nuestras palabras nos traicionan. Cuán cierto es lo que el Señor mismo nos dijo, que seríamos justificados por nuestras palabras. Con frecuencia he tenido que hablar de esto con la gente y al explicarles el camino de la justificación por la fe les he dicho que todo se halla en Cristo y que Dios nos imputa su justicia. Luego de explicarles todo esto les he dicho: muy bien, ¿están enteramente felices de saber esto? ¿Lo creen? Cuando me contestan que sí, les pregunto: bien, entonces, ¿ya están listos para confesarse cristianos?
Si los veo titubear, sé que aún no lo han entendido. Les pregunto entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué titubean? Si me dicen, es que no creo ser suficientemente bueno todavía, me doy cuenta enseguida de que en cierto modo he estado perdiendo el tiempo. Esa gente todavía piensa en términos de su propio yo. Todavía tienen la idea de que para ser cristianos y para que Cristo los acepte deben volverse bastante buenos. Todavía creen que tienen que hacer algo. Parece muy modesto decir no soy suficientemente bueno, pero eso es una mentira del diablo. Eso es negar la fe. Tal vez nos creamos muy humildes al decir esto, pero lo cierto es que nunca seremos lo suficientemente buenos. Nadie lo ha sido. La esencia de la salvación cristiana consiste en decir que Cristo sí es lo suficientemente bueno y que estamos en Él. Mientras sigamos pensando en nosotros mismos y digamos, ah, sí, me encantaría, pero no soy lo bastante bueno, soy un pecador, un gran pecador, estaremos negando a Dios y nunca seremos felices. Seguiremos inquietos y angustiados. En algún momento creeremos haber mejorado, tan solo para darnos cuenta de que no somos tan buenos como creíamos. Leeremos la vida de los santos y nos daremos cuenta de que no hemos avanzado mucho. Volveremos a preguntarnos, ¿qué puedo hacer? Todavía no me siento lo suficientemente bueno. Pues olvidémonos de nosotros mismos y olvidémonos de todo lo que tenga que ver con nosotros. Claro que no somos lo suficientemente buenos, nunca lo seremos. El camino de la salvación en Cristo nos dice que no importa lo que hayamos sido ni lo que hayamos hecho, como decirlo en términos más sencillos. Todos los domingos trato de comunicar esto desde el púlpito porque creo que esto es lo que está privando a muchos del gozo del Señor. No importa si casi hemos caído en las profundidades del infierno, ni si somos culpables de homicidio o de cualquier otro pecado vil. Desde la perspectiva de la justificación con Dios eso no importa. No tenemos menos esperanza que la persona más respetable y que se crea más justa en este mundo. ¿Podemos creerlo? Hay otro buen método de someternos a prueba. ¿Podemos creer que desde la perspectiva de la salvación y de la justificación con Dios, todas nuestras distinciones habituales quedan abolidas de un solo golpe? ¿Y que lo que determina si somos o no pecadores no es lo que hayamos hecho, sino nuestra relación con Dios? Digo que esta es la prueba, que nos recoscamos prontamente y digamos con claridad que nuestra mirada está en Cristo y solo en Él, y no hay nada ni nadie ni más que dejemos de pensar en pecados específicos y en personas en particular. No pongamos la mirada en nada ni en nadie que no sea Cristo y digamos, yo fundo en nada mi esperanza que no sea la sangre y la justicia de Jesús, ni me atrevo a confiar en mi más dulce anhelo, sino que plenamente espero en el nombre de Jesús. Firme estoy con Cristo, mi roca inamovible, todo otro fundamento no ofrece solidez. Debemos creer de tal manera que seamos capaces de ir más allá y decir con santa valentía, nada tienen que ver conmigo los terrores de Dios y de su ley. Mi Salvador, con su sangre y su obediencia, ha ocultado todos mis pecados. ¿Desea usted librarse de la depresión espiritual? Antes que nada, debe despedirse, y de una vez por todas, de su pasado. Debe darse cuenta de que en Cristo su vida pasada ya no existe. Jamás debe volver la mirada a sus pecados, sino decir, eso es cosa del pasado, y la sangre de Cristo le ha puesto fin. Ese es el primer paso. Adelante, pues, ponga usted fin a toda esa palabrería acerca de su bondad y ponga la mirada en el Señor Jesucristo. Solo entonces se harán realidad en su vida el gozo y la verdadera felicidad. Lo que usted necesita no es hacerse el propósito de vivir una vida mejor, ni empezar a ayunar, transpirar y orar. No, lo único que debe decir ya es, mi fe descansa solo en Él, que murió para expiar mis transgresiones. Si usted da ese primer paso, comenzará a experimentar de inmediato un gozo y una libertad que nunca antes conoció. Sostenemos que todos somos justificados por la fe, no por obras que la ley exige. Romanos 3, 28. Bendito sea el nombre de Dios que por ofrecer esta salvación tan maravillosa a los desesperados pecadores.